Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va la semana? Bien, súper bien. Qué bueno, ¿cómo les fue con la tarea? Con la tarea evaluativa que les envié de filtros avanzados. Bien, profe. Bien, profe, igual. Bien, ese bien sonó como... Bien, profe. Yo empecé a hacerlos todos y después vi que era solamente uno el que tenía que hacer. Ya, pero es bueno porque así se van practicando más. Yo les dije, para enviarme, solo me envían uno, porque la idea es que yo pretendo con estas tareas evaluativas, lo mismo que en las tareas evaluativas de los cuestionarios. Evaluarle un contenido específico, ¿sí? Ver cómo ustedes están y que ustedes practiquen ese contenido. Entonces, si se fijaban, todos eran filtros avanzados, unos tenían algún que otro detalle, pero que hicieran uno ya practicaban y que me enviaran uno. Pero si los hacían todos, muchachos y muchachas, felicidades. Háganlo, practiquen, porque este tiempo que ustedes tomaron en hacer esos filtros avanzados y aprender cómo hacerlos, es un tiempo que ya ustedes le ganaron como estudio para el certamen. Como les dije, filtros avanzados es algo que se evalúa siempre, en tareas, en certámenes. Entonces, lo que aprendieron ahora ya lo van a saber para siempre. Si practicaron más, bienvenido sea. Entonces, ¿cuáles eran las, no sé, es que vi dudas generales de yo creo que funciona también porque me preguntaron bastantes dudas, lo cual es bueno porque así ya ustedes van preguntando las dudas y lo van haciendo. Y recuerden siempre, no hay dudas pequeñas o dudas malas, no sé. No piensen que es una duda insignificante la que tienen y no la voy a preguntar porque yo creo que eso es muy, que debería saber, no, la duda esa que ustedes pregunten y en ese momento aprendan cómo hacerla, yo les aseguro que eso no se les olvida nunca más. ¿Ya? Y la duda que no hagan, yo les aseguro que el 99,99% de las veces les sale en el certamen. ¿Ya? Se los digo por experiencia propia, ¿sí? Cuando era estudiante, había algo que no preguntaba, quizás porque me dio vergüenza en la clase preguntarlo, o porque después no me dio tiempo quizás preguntarle al profe, o por lo que haya sido. Y miren, muchachas, muchachos, cuando me sentaba en el certamen, justo lo que no había preguntado me salía. Y a esa hora que iba a hacer, con mi duda ahí, ver cuál era la mejor forma de solucionar el problema, pero aún tenía esa duda. Entonces, aprendí a temprana edad, me refiero bien a inicios en la universidad, aprendí a nunca quedarme con dudas. Al menos lo que yo pensaba que era una duda, tratar de solucionarla, preguntarla siempre. Entonces yo les recomiendo, les sugiero por experiencia propia que lo hagan, ¿sí? Ustedes me preguntan, no se preocupen, ustedes me escriben por todas las vías que tienen para escribirme y ahí les soluciono las dudas que tengan. Entonces, en cuanto a filtros avanzados, creo que con eso y con lo que veremos más adelante, cuando repasemos para el certamen, ya podemos ver todas las dudas. Importante en los filtros avanzados, algo que preguntaron algunas veces, les voy a compartir una pantalla. Si quieren saber algo que sea, por ejemplo, diferente de 50, en lugar de poner, yo lo que hago es poner este signo así, diferente de 50. Y ahí estoy diciendo que esa edad sea diferente de 50. En el caso de que tenían de los viudos, los solteros, habían solteros y casados y eran 3 estados nada más y nosotros podíamos decir, bueno, que sean iguales a solteros y que sean iguales a casados. Y nunca tuvimos en cuenta los viudos. Pero se imaginan, ahora que yo diga que sea diferente a 50 la edad. Si tenemos 10 edades, 20 edades, es difícil repetir en una tabla de criterios, poner 20, pudiendo haber dicho diferente de la que queríamos. Entonces, podemos usar este diferente para esos casos, ¿sí? Es algo así de lo que vi. ¿Por qué usamos una tabla de criterios y una tabla de resultados? Porque en la tabla de criterios nosotros vamos a poner las condiciones, los criterios por los cuales queremos filtrar. Al final, cuando nosotros estamos filtrando, lo que estamos haciendo es buscando en una tabla.
Y es diferente a la tabla que vamos a obtener, porque la tabla que vamos a obtener es los resultados que estamos extrayendo de esa tabla original en función de las condiciones. Entonces, por eso hacemos para cada pregunta vamos a hacer una tabla de filtro y vamos a obtener una tabla de resultados. Este de filtro simple son los filtros estos que nosotros aplicamos aquí, le decimos filtro, por ejemplo, y venimos aquí y decimos, aplicamos ese filtro y filtramos, no sé si queremos por un determinado cargo, si queremos por un rol, y ahí vamos nosotros filtrando lo que queremos. Eso en cuanto así a los filtros de manera general, pero igual cualquier otra duda que tengan me dice. Entonces, con los filtros nosotros estamos extrayendo información, estamos extrayendo datos de una base de datos, de una tabla, según determinadas condiciones. Pero, ¿qué sucede? Que nosotros ahí obteníamos una lista. Generalmente íbamos, siempre le decían, tiene 3 registros, tiene 5, tiene 6. Obteníamos un conjunto de registros. Existen otras funciones, otras herramientas, que nos permiten a nosotros preguntarle algo a una base de datos y que nos devuelva un único valor. Como por ejemplo, existen casos en los que no queremos una lista de valores, sino que queremos un solo dato, un solo valor. ¿Cuál es este caso, muchachas, muchachos? Por ejemplo, un directorio telefónico, en el cual ustedes están buscando el teléfono de una persona, les va a devolver el teléfono de esa persona. ¿ya? Ustedes ponen el nombre de la persona y les devuelve el teléfono. Nosotros no queremos una lista de teléfonos, nosotros queremos el teléfono de esa persona. ¿ya? Vemos cómo para un valor buscado me devuelve un resultado. Quizás nosotros queremos que nos devuelva aquel valor, no sé, tenemos una lista con los valores del dólar, los valores del dólar del mes, y nosotros de todos los meses, y queremos que nos devuelva específicamente el valor del dólar del mes 5 del día 6. ¿ya? Entonces, tenemos 2 valores de entrada, dos valores por los cuales buscar, el día y el mes, y tenemos un único resultado. No queremos una lista de resultados, sino que queremos el resultado de ese día. Y para eso, nosotros utilizamos las funciones, nosotros vamos a utilizar lo que llamamos funciones de búsqueda. Y esas funciones de búsqueda ustedes lo vieron en los videos. ¿Me dicen cuáles son esas funciones de búsqueda? Buscar V y buscar H. Buscar V y buscar H. Muy bien. ¿Cuál más? Índice. Muy bien. Índice. Índice. Y coincidir. Y coincidir. Muy bien. Estas son las 4 funciones de búsqueda que nosotros estudiamos. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumito de esa función. Buscar B. Buscar B o buscar V. No sé cómo lo dirían ustedes. Buscar V tiene 4 parámetros de entrada. ¿Se recuerdan cuáles son esos parámetros de entrada? El valor que voy a buscar, ¿sí? Es muy importante estos parámetros de entrada. Valor a buscar, la matriz, que no es más, la matriz no es más que el rango de la tabla. ¿ya? Y el tercer valor es la posición, vamos a ponerlo como dice aquí, indicador de columna. ¿Y por qué lo pongo en mayúscula? Porque si estamos en el buscar B, va a buscar de forma vertical, va a buscar por columna. Entonces es el indicador de columna. ¿Y qué me representa ese indicador de columna, muchachos y muchachas? Es la columna donde se encuentra el valor a devolver. Esto es importante. El valor a devolver, mi primer parámetro es el valor a buscar. Y este parámetro es el número de la columna donde se encuentra el valor a devolver. Eso es muy, muy importante. Y por último, el tipo de coincidencia, si es verdadera o falsa. ¿ya? Y estos son nuestros parámetros. ¿Y qué me va a devolver esta función?
Vamos a poner aquí parámetros. Me voy a poner parámetros y vamos a ponerlos aquí para saber qué representa cada cosa. Estos son nuestros parámetros. Y qué devuelve y qué me va a devolver el valor que se encuentra en la intersección, valor que se encuentra en la intersección del valor buscado y la columna del valor a devolver. Esto tiene un trabalengua, pero después lo van a entender. Pero ¿qué es lo más importante aquí? El valor este que les estoy poniendo aquí. Esto es lo más importante, que es el valor que se encuentra en la celda. Por ejemplo, si yo le digo qué valor tiene la celda Q4, pues el valor que tiene es una cadena de caracteres que dice buscar B. Eso es el valor, lo que se encuentra ahí. Por el contrario, si yo les pido la posición de esa celda, vendría siendo la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sería fila 4, columna 17. ¿Ya? Si yo tomo que todo esto es mi tabla, está en la fila 4, columna 17. Eso es importante tener en cuenta, pero ahora, por eso es que yo les estoy diciendo el valor. Teníamos el buscar H, y el buscar H, el buscar V, busca vertical. Busca vertical. Y el buscar H, ¿qué va a hacer? Pues va a buscar horizontal. ¿Ya? Es muy importante tener eso presente. Uno busca horizontal y el otro busca vertical. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los parámetros? Yo voy a copiar esto porque son los mismos parámetros. ¿Cuál es la diferencia? Que en lugar de indicador de columna, ahora va a ser indicador de fila. ¿Ya? Eso es importante, que aquí va a ser el indicador de fila y aquí va a ser el indicador de columna. ¿Y qué va a devolver? Va a devolvernos lo mismo. Yo se los estoy escribiendo aquí para que les quede después en el Excel cuando se lo suba. Igual anda por aquí. Anda escrito por aquí, pero fue del otro grupo. Entonces, ¿qué va a hacer ahora? Valor a devolver va a ser el valor que se encuentra en la intersección del valor buscado y la fila. ¿Ya? Porque ya sabemos que ahora el valor buscado se va a encontrar en otro lugar y en esa intersección generalmente ahora se va a encontrar una columna y la intersección entonces es lo que nos va a devolver. ¿Qué tenemos que tener presente y que no se nos puede olvidar en las funciones de buscar? Que el valor buscado debe encontrarse, debe estar, vamos a poner, debe estar en la primera columna, de la matriz seleccionada. Esto es muy, muy, muy importante, ¿sí? El valor ese que nosotros vamos a buscar debe estar siempre en la primera matriz, en la primera columna. No importa si, ¿sí? Sé que me estoy adelantando, pero es que para que se entienda mi duda, ¿en el índice también se ocupa así? ¿El rango? O sea, que en el rango debe partir con el valor buscado. Sí, No sé a si me ver, explico. va a partir por el valor buscado, pero no funciona igual la función, no trabaja de la misma forma. Y de hecho, lo que en índice empieza por la matriz, no por el valor buscado. Por eso les estoy poniendo aquí qué es lo que buscamos, qué es lo que tiene los parámetros de las funciones y qué es lo que devuelve. El índice, ya lo ponemos por aquí, índice, ¿cuáles son los parámetros? Los parámetros de índice va a ser la matriz de búsqueda, que no es más que, va a ser lo mismo, va a ser nuestro rango,
va a ser nuestro rango de la tabla, pero el segundo parámetro es la fila y el último es la columna. Entonces, en este caso yo tengo una matriz y le voy a decir directamente, mira, en la celda, dijimos que esta era la 417, ¿no? En la fila 4, columna 17, dame el valor que se encuentra ahí. Yo no voy a buscar por algo, sino que te voy a decir, en la intersección de tal fila y tal columna, devuélveme ese valor. ¿Entienden ahí la diferencia? Ah, pero puedo partir el rango en la fila 2 y 2A y terminar en la R, no sé, 26. Sí, tú puedes Ay, empezar aquí ya, como no vamos a buscar un valor, como no tenemos un valor a buscar, no importa en la fila que tú comiences. Y en la columna que comiences, siempre y cuando lo que vayas a buscar esté dentro de ese rango. Porque ahora yo lo que te voy a decir es, dame el valor que se encuentra en la fila 1, columna 3. No voy a buscar algo, no te voy a decir qué tienes que buscar en cuanto a, cuando decimos un valor a buscar es, no sé, búscame el mes de julio. ¿Ya? Yo no te voy a decir búscame el mes de julio, yo te voy a decir, dame lo que se encuentra en tal fila con tal columna. ¿Entiendes la diferencia? sí, sí, entiendo. Gracias. Entonces, aquí, de nada, aquí lo importante es lo que va a devolver el valor de la intersección de la fila con la columna. ¿Ya? Eso es lo que me va a devolver. Fíjense que ahí yo no tengo valor a buscar. Es importante tener en cuenta eso. Y por el contrario, coincidir. ¿Qué me dice el coincidir? El coincidir tiene como parámetros, va a tener como parámetros el valor buscado, ¿ya? Va a tener ese valor buscado y va a tener la matriz donde se encuentra ese valor y la coincidencia, si es exacta, si es mayor, si es menor. ¿Ya? Vemos que tenemos el valor buscado y tenemos la matriz. ¿Qué sucede con el coincidir? ¿Qué me va a devolver? ¿Qué me devuelve el coincidir? Me devuelve la posición importante. Fíjense que aquí yo les puse valor. Antes le había puesto valor. Aquí les puse valor. Esto que yo les estoy señalando es muy, muy importante. En todos estos casos que les puse, valor, ¿ya? Valor, valor, valor. Y aquí les estoy poniendo posición. Es decir, me devuelve la posición en la que se encuentra el valor buscado, ¿ya? Es decir, si lo que yo quiero buscar es la palabra índice, me va a devolver ¿qué posición? Vamos allá, porque no me va a devolver fila, coma, columna, me va a devolver un único número, ¿ya? Por tanto, la matriz, si yo lo quiero buscar de esta forma, la matriz mía va a ser horizontal. Si lo quiero buscar así, me va a dar, va a ser una búsqueda vertical. Y en función de eso, yo voy a saber si es la fila o la columna. Por tanto, en el coincidir, si yo digo que la matriz es vertical, lo que yo voy a seleccionar, si yo selecciono es, selecciono una única columna. Y si la matriz es horizontal, selecciono una única fila. ¿Ya? Es decir, que si yo quiero buscar aquí, si yo quiero que me devuelva dónde se encuentra la posición de la palabra índice, si yo marco esta columna, yo sé que me va a dar la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Me va a dar la 5 porque fue esto lo que yo marqué. Y yo tengo que saber, ese 5 representa el número de la columna. Disculpen, el número de la fila. ¿Ya? Porque yo busqué de forma vertical. Cuando yo busco de forma vertical, aunque yo seleccione una columna, el resultado es el número
de la fila. Y cuando yo busco en la matriz horizontal que selecciono una única fila, me va a dar el número de la columna. El resultado es el número de la columna. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Si yo selecciono vertical, el resultado es una fila, y si yo selecciono horizontal, el resultado es una columna. Es importante y vamos a ver eso, pero importante saber que el coincidir me va a devolver una posición. ¿Sí? Profe, Sí. a una posición se refiere a que nos va a decir, por ejemplo, en la fila 10, Exacto. pero por ejemplo, si el rango parte en la fila 3, la fila 6 va a ser 1, 2, 3, 4. No. El rango de nosotros, vamos a pensar, aquí tenemos un rango. Vamos a poner aquí un rango. Cuando nosotros seleccionamos este rango, ahora nos olvidamos de estos números que hay aquí. Nuestro rango, nuestro primer número va a ser la primera posición que nosotros seleccionemos. Si nuestro rango va desde B2 hasta B11, para nosotros, si este valor utilizamos el coincidir, nosotros decimos aquí, coincidir, esta es nuestra matriz. El valor buscado vamos a ponerle 5, punto y coma. Esta es nuestra matriz. Punto y coma, yo quiero que la coincidencia sea exacta. Ya, antes de yo dar enter, ¿qué número debe darme esa función? Yo estoy buscando el 5, mi matriz es lo que tengo seleccionado. ¿Qué valor, qué posición debe darme esa función? 5. 5. ¿Por qué? El Porque cinco. muy bien, porque me empieza a contar desde la primera posición que yo marqué en mi matriz. ¿Ya? Entonces me va a dar el 5. Vamos a pensar que ahora mi matriz, por ejemplo, en vez de B2, va a empezar en B1. Ahora me da 6. ¿Por qué? Porque yo empecé a contar desde aquí arriba, no desde aquí, ¿ya? Mi rango comenzó aquí, entonces la posición es la 6. Dentro de mi rango, ¿entienden esa diferencia ahí? ¿Eso ¿Entendieron? cuenta también en los buscar? También cuentan los buscar. Sí, cuando hablamos de la posición, es la posición que representa dentro del rango que yo estoy marcando. Ya. Siempre, en todos estos de los buscar, el índice, todo, cuando les pidan un número de fila o un número de columna, siempre es el número dentro del rango que yo estoy seleccionando. ¿Qué otro detalle tiene aquí el coincidir? Me dio un 6. Entonces, si ustedes ven ese 6, sin ver la función, vemos ese 6, no sabríamos decir si es de fila o si es de columna, ¿ya? Porque el coincidir nos da un número. Y nosotros somos los que le damos la interpretación de qué representa ese número. Nosotros sabemos aquí ahora que este 6 es el número de la fila. ¿Por qué? Porque utilizamos un coincidir vertical. Más allá de que no dice coincidir vertical o coincidir horizontal, sabemos que fue vertical. ¿Por qué? Porque utilizamos un rango vertical. Cuando utilizamos un rango vertical, el número que obtenemos es el número de la fila, ¿ya? Para que tengan eso presente. Y cuando utilizamos un rango horizontal, el número que nos va a dar es el número entonces de la columna. Esta función es difícil encontrarla solo. Esta función generalmente la vamos a encontrar combinadas con otra función. Por eso es importante nosotros saber qué números estamos dando, qué número queremos obtener para el momento de usarla, y vamos a ver entonces un ejercicio. Este ejemplo, Profesora. Profe, ¿sí? entonces coincidir nos puede mostrar fila o columna. Es muestra un número y nosotros debemos saber qué es lo que representa ese número, si la fila o la columna. Es que yo tenía entendido que mostraba solo el número de fila. O eso No, entendí en los videos. no. No vi ese video específicamente, pero quizás el ejemplo que utilizaron era porque hicieron una búsqueda vertical. Y al hacer una búsqueda vertical les da el número de la fila.
Pero, por ejemplo, ahora yo les voy a poner esto, se los voy a poner, vamos a copiarlo por aquí. Voy a copiarlo ahora de forma, la voy a transponer, fíjense, ahora yo lo tengo aquí, y yo quiero buscar la posición en la que se encuentra el 6. ¿Ya? Yo quiero buscar esa posición en la que se encuentra el 6. Entonces, ya yo no puedo usar el mismo rango que utilicé aquí de forma vertical. Ahora, el rango que yo voy a utilizar, lo voy a utilizar de forma horizontal. Entonces, yo vengo aquí al coincidir, es igual, coincidir, valor buscado, voy a buscar el 6. Ahora voy a poner mi matriz, la voy a poner desde aquí para que no sea tan evidente que sea la posición 6. Lo voy a marcar desde aquí, mi rango, y que voy a hacer que sea una coincidencia exacta. Y eso me va a dar un número. Me dio el número 7. Y ahora ese 7, ¿qué representa? ¿La fila o la columna? La fila. Ya entendí. No, la columna. La columna. Muy bien. ¿Por qué? Porque ese 7 me va a representar la columna en la que se encuentra ese 6 en el rango que yo seleccioné. Están en una misma fila, yo busqué de forma horizontal, están en una misma fila, pero el número que me dio es la posición de la columna en la que se encuentra. Profesora, yo tengo una duda. ¿Sí? En el buscar H, si era el Sí. buscar. Si puedes subir un poquito del Excel, que no me acordaba. ¿Cómo? Si puedes subir un poco su Excel. Ya, sí. Sí, en el buscar H, la ¿Sí? coincidencia, en los videos que vi, decía omitir o poner verdadero para que nos dé un valor aproximado. Ya. La coincidencia tiene dos opciones. Cuando nosotros vamos a buscar, tiene la opción de que sea verdadero para un valor aproximado. Eso significa que si yo no encuentro el valor que estoy buscando, me va a dar un valor que se aproxime a ese, o una coincidencia exacta, que es cuando estamos buscando que me devuelva si hay lo que estamos buscando. ¿Ya? Y eso es falso. Esa coincidencia pueden omitirla, pero no significa que siempre pueden omitirla, lo omiten perfecto, pero no significa que siempre tengan que usar la verdadera. ¿Ya? Porque si yo quiero usar una coincidencia exacta que me devuelva un valor, si hay un valor, si encuentra lo que yo estoy buscando, yo quiero que me devuelva valor. Yo no quiero que me dé una coincidencia exacta, pues entonces yo uso el false o el falso. Ya ahí eso no es camisa de fuerza, ahí es en función de lo que ustedes necesiten en ese ejercicio. El verdadero es cuando sí o sí siempre les va a dar una respuesta. Es como para que no hayan errores digamos, en los resultados. No te demuestres un ND o un REF o uno de esos errores que da cuando no encuentra lo que está buscando. Ya, profe, ¿Ya? gracias. De nada. Entonces, muchachas, muchachos, este Excel está en su carpeta ahí en el aula. Lo pueden descargar si quieren para ir haciendo ejercicios aquí. Entonces, vamos a empezar. Aquí tenemos una tablita. ¿Y qué me está pidiendo este ejercicio? Fíjense que vamos a hacer este ejercicio para un único caso de prueba. Estos 4 valores aquí me van a dar iguales, pero vamos a ver, ir haciéndolo de formas diferentes e ir aumentando la complejidad. Si lo descargan van a ver que aquí hay cosas hechas, pero vamos a entender primero cómo llegamos a eso. Entonces, ¿qué es lo primero que me están diciendo? Aquí queremos utilizar las funciones índice y coincidir. ¿Ya? Podemos utilizarlos buscar, pero vamos a utilizar los índices. Vamos a hacerlo de forma tal que yo no pueda usar un buscar. Para eso, vamos aquí y vamos a pegar aquí. Vamos a dejar un espacito. No podemos dejar un espacito porque si no abajo se nos echa a perder. Si yo tengo esta tabla de esta forma, y yo quiero buscar por el mes de julio y del año 2018, el buscar se me complica. ¿Por qué? Porque aquí la profe les escribió que el valor buscado debe estar siempre en la primera columna de la matriz seleccionada. Entonces yo voy a buscar por el mes y vemos que el mes está en la última columna. Por tanto, ahí no puedo utilizar el buscar. Ninguno de los dos buscar lo puedo usar, porque lo tengo al final. Si yo quisiera
usar sí o sí es buscar, tendría que entonces cambiar mi columna y ponerla al principio, y eso normalmente o a veces lo pueden hacer, ¿ya? A veces existen ejercicios en los que ustedes, si quieren, pueden cambiar, hacer algún cambio de columna, pasarla para la posición que ustedes deseen, siempre y cuando expliquen: yo cambié la columna para la primera posición porque quería utilizar el buscar. Eso lo pueden explicar, les puede salir en un certamen, les puede salir en una tarea de esa forma, y ustedes lo pueden decir y no hay ningún tipo de problemas. Entonces, dicho esto, yo quiero utilizar aquí una función que me permita, yo sabiendo que lo que quiero buscar es julio 2018, que me permita obtener este valor que tengo aquí. Yo quiero obtener este valor. Si utilizo la función índice, ¿cómo ustedes creen que me quedaría esa función? Porque no puedo utilizar buscar, y el coincidir no me da el valor que yo quiero, sino que me da la posición. Entonces, por descarte nos queda índice. ¿Cómo me quedaría esa función? ¿Qué me Igual dice? índice, Igual índice, el rango de la tabla, el rango de la tabla, muy bien. o el número de fila, ¿Y qué número sería en ese caso? 8, 8. y el número de columna, ¿Y cuál que sería? sería 1 y 2. 2. ¿No es 2. 2? No sé. ¿Probamos? Y falso, ¿no? ¿Ah? ¿O no Sí. necesitamos poner? No, en este caso no. En este caso solo es en la matriz el número de fila y el número de la columna. ¿Ya? Entonces, vimos que el resultado que tenemos aquí es el que yo les tengo aquí en amarillo, porque vemos aquí que el número de la fila, vamos contando desde donde esté Julio, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y es 8 porque yo seleccioné desde aquí arriba, ¿ya? Porque si yo no selecciono desde arriba, entonces empezaría desde enero. Siempre es importante el rango que yo seleccione para saber el número de esa fila. Y el número de la columna efectivamente es donde se encuentra el 18, que está en la columna 2. Entonces, en la intersección de ese 2 y ese 8, encuentro el 430 y es el resultado que me dio. ¿Entendieron ahí cómo funciona el índice? Pero, profe, yo tengo una pregunta. Qué pasa cuando como el índice se puede utilizar en el caso de que tenga mucho más caracteres? A lo que me refiero es que, por ejemplo, esta tabla es pequeña y, por ejemplo, se pueden ir contando como celda por celda. Pero ¿qué pasa Mm, si tengo una Muy, tabla con muchas celdas? muy buena pregunta. Excelente pregunta. Efectivamente, esto lo podemos hacer porque tenemos una tabla chiquita y vamos directo a los valores de esa intersección. Y nos es fácil, aunque no es lo factible en este caso. ¿Qué pasaría en ese caso? Entonces, en que nosotros debemos utilizar índice. Sabemos que tenemos que utilizar índice porque no podemos utilizar el buscar. Ahora, ¿qué es lo que nos entorpece, por decirlo así? ¿Quién fue el que me habló? Disculpa porque no vi el nombre. Pablo. ¿Cómo? Pablo. Pablo. Efectivamente, ¿qué es lo que nos entorpece? Como nos dice Pablo, que nosotros no vamos a ponernos en una tabla a buscar a ver exactamente la intersección de ese valor. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos buscar nosotros para poder utilizar ese índice? Porque ya tenemos la matriz, ya sabemos la matriz cuál es. ¿Y qué nos faltaría a nosotros por buscar este 8 y este 2? ¿Cómo ustedes creen ese 8 y ese 2 representan una posición? ¿Qué función a nosotros nos da una posición? ¿Qué La de función coincidir. Muy bien. La función de coincidir nos devuelve a nosotros una posición, pero nos devuelve una posición buscando algo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, yo tendría que buscar para el 8, ¿qué yo tendría que buscar? ¿Qué valor yo tendría que buscar para que me dé el número de la fila? ¿El 2018? No,
específicamente, para yo obtener ese número de filas, 430. ese es el valor que queremos encontrar al final. Ese es el valor que queremos encontrar ahora para hacer lo que Pablo nos está diciendo. ¿Qué pasa si tenemos una fila más grande? Tenemos una tabla más grande. ¿Qué pasaría en ese caso? Nosotros necesitamos entonces sustituir este 8 y este 2 por algo que nos los busque de forma automática. Ya me dijeron que el coincidir, ¿ya? Ya vamos a usar la función coincidir. Ahora, la función coincidir tiene varios parámetros. ¿Y esos parámetros cuáles son? Vimos que uno de los parámetros de la función coincidir era el valor buscado, la matriz y la coincidencia. Entonces, la matriz, ahora la vemos, pero para yo obtener este número 8, ¿qué me lo da? ¿El año o los meses? Los meses. Los meses, sí. Muy bien, los meses. Por tanto, yo necesito utilizar la función coincidir ¿para qué? Para que me diga, mira, el mes de julio se encuentra en la fila 8. Nosotros vamos aquí, fíjense, vamos a hacerlo por parte para que vayan entendiendo. Entonces, nosotros vamos a obtener la fila. ¿Y cómo nosotros tenemos la fila? Fíjense, usamos un coincidir, que el valor buscado. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? De momento, vamos a ir por parte. Yo quiero buscar el mes de julio. Punto y coma, mi matriz buscada. ¿Qué dijimos que cuando utilizamos la matriz en el coincidir? ¿Es la tabla completa? ¿Es una columna? ¿Es una fila? ¿Qué yo debo seleccionar aquí? La columna, La columna, ¿cuál? la de los meses. Muy bien, yo debo seleccionar la columna donde se encuentre, donde yo pueda encontrar ese nombre de Julio. Y ese está en esta columna. Punto y coma, coincidencia exacta. Y aquí me dio 8. Ella representa el número 8 porque yo seleccioné desde la palabra meses. Y ahora Profe. necesitamos, ¿sí? Profe, el 0 lo agregaba, ¿por qué? El 0 es, aquí les voy a poner, tiene 3 tipos de coincidencia, que sea menor que el valor que estamos buscando, que sea mayor que el valor que estamos buscando o que sea Ya. exacto. Entonces, yo escojo exacto. Si no me dicen lo contrario, yo escojo exacto. ¿Ya? Si no me dicen que pueda tener una coincidencia parecida, yo escojo exacto. Escogemos Gracias, profe. exacto y obtenemos la fila. Y fíjense que esta fila, ese 8, es el mismo 8 que nosotros tenemos aquí. Y ahora nos hace falta la columna. ¿Ya? Y como vamos a obtener la columna, decimos es igual a coincidir. ¿Cuál es nuestro valor buscado ahora? El año. El año. ¿Y qué año estamos buscando? Pues estamos haciendo un ejemplo, digamos que fijo. ¿Qué año estamos buscando? 2018. Por tanto, ponemos 2018, punto y coma, nuestra matriz buscada. Ahora, ¿cuál es mi matriz buscada? La fila, La fila. ¿Cuál fila? la del 2018. Muy bien. Esta fila de aquí es nuestro rango ahora, de matriz, punto y coma, coincidencia exacta. Y cerramos. Y ahora, efectivamente, me dio 2. Y si se fijan, ese es el 8 y ese es el 2. Por tanto, si ahora yo quiero utilizar, ahora yo necesito esta función, agregarla dentro de mi función índice. Y es aquí, en este caso, digamos que gracias a sus dudas, y me encanta que vayan pensando más allá y se vayan haciendo esas preguntas. Eso es súper bueno que se vayan haciendo esas preguntas, que se vayan cuestionando, pues llegamos a esta parte aquí, en la que decimos entonces que índice, fíjense, mi matriz índice, mi matriz va a ser la misma. Ahora, mi fila, ¿quién me la va a dar? La función coincidir que acabamos de hacer. Con el valor buscado, Julio, y mi matriz va a ser esta columna, punto y coma, el 0, y ahí yo lo que estoy haciendo eso es para obtener ese 8. Ahí estoy obteniendo ese 8. Ahora yo quiero obtener la columna, uso mi otra función coincidir, donde lo que yo voy a buscar ahora es 2018, punto y coma, mi matriz. Ahora, ¿cuál va a ser? La fila donde está el 2018, punto y coma, coincidencia exacta, y termino mi función índice. Y obtuvimos el mismo resultado. ¿Vieron cómo ahora nos quedó una función más larga? Es verdad,
pero lo hicimos por paso. Y mi recomendación es, háganlo así. Aunque trabajen un poquito más, háganlo así por paso y después únanlo. Porque de primera, unirlo todo, no logramos entenderlo bien. ¿Entendieron ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿qué pasaría, muchachos y muchachas? Ahora yo les pregunto a ustedes. Fíjense, aquí yo estoy buscando únicamente para julio y únicamente para 2018. Si yo quiero buscar para otro año, para otro mes, tengo que venir aquí a la fórmula y cambiar manualmente los valores. En ese caso, ¿qué podríamos hacer? No tener que ir a la fórmula, cambiar valores así, no tener que Fijarlos cambiarlos con el signo peso. Por ahí va la cosa. Efectivamente, en lugar ahora de nosotros poner ese mes, en nombre, vamos a hacerle referencia a una celda que esté ese valor. Y si se fijan, aquí yo tenía año y mes, yo le hago referencia a esa celda y entonces ahí podemos utilizar el signo peso para hacerle referencia absoluta. Y entonces en el 2018, quitamos el 2018 y hacemos referencia a una celda donde nosotros podemos escribir y le escribimos entonces los valores de referencia absoluta. Y si se fijan, nos da el mismo valor porque tenemos julio y 2018, pero ya ahora yo le hice aquí una validación de datos, como sabemos, con la lista, ya ven, cambiamos el mes, cambiamos el año y ya se nos queda automatizada nuestra búsqueda. ¿Ven? Porque podemos entonces buscar por dos parámetros que nosotros vamos a seleccionar sin tener que ir a la fórmula, a la función original y cambiarle los valores. Profe, ¿qué ¿Sí? pasa si a la fórmula no le ponemos el valor absoluto? Y la referencia absoluta, no pasa nada. Si yo se las quito, en este caso no pasaría nada porque yo no voy a copiar mi fórmula hacia ningún otro lugar. Y entonces, como yo no la voy a copiar y la voy a usar una única vez, ahí no me pasaría nada. Ah, ya. ¿Ya? Nosotros utilizamos las referencias absolutas cuando necesitamos esa fórmula cambiarla. Si yo quisiera esta fórmula, necesitamos copiarla. Si yo la quisiera copiar para acá, ahí sí me daría error porque ya no encontraría. ¿Por qué qué? Porque estos valores me cambiaron. ¿Ve? Entonces, por eso me da ese error porque ya ahora es, ¿quién me está dando? J14 y J13. Ya no son los valores que nosotros estamos buscando, no los está encontrando. Y por eso es que me da ese error porque no usé esas referencias absolutas. Hasta aquí, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, pero no de esto, de Ya. lo que vimos justo antes de esto. ¿De qué? ¿Se acuerda que dijo que mayor o menor significaba distinto de? Ah, cuando ponemos esto así, Sí, sí, eso solo se puede ocupar para valores numéricos. sí, no. Lo pueden usar para valores numéricos y lo pueden usar para texto. Ah, ya, Pueden decir gracias. distinto de viudo. Y lo pueden usar tanto para filtros avanzados como para usarlo en una función, en una condición, en una función sí, en un contar si conjunto, en un sumar si conjunto. En todas esas funciones que tienen condiciones, ustedes como mismo usan el signo de igualdad o el signo de mayor o el signo de menor, pueden usar el signo de diferente. Pero no se ocupa el y entre medio del distinto y el valor, por decirlo así. ¿No es Un necesario? y, no, el y es para que me valide dos condiciones, para que me valide dos condiciones y me devuelva verdadero o falso si ambas condiciones se cumplen o si alguna de ellas no se cumple. Este es para la condición, no sé, una función sí, y nosotros queremos que el valor que se encuentre en esta celda sea distinto de 430. ¿Ya? Si es eso, me escribe OK, si no, me escribes no OK. No sé. ¿Ya? Y vamos a ver, puse aquí un punto y coma, puse una coma, un punto y coma. ¿Ya?
Entonces me está diciendo no acá porque el valor es 430. ¿Ves? Ya, muchas Ya, gracias. de nada. Y lo mismo puede ser un número o puede ser que tenga un nombre, columna, por ejemplo. Sea una cadena de caracteres, ahí entonces yo lo pondría. ¿Ya? Es distinto de columna, sí, por eso ahora me pone lo A. ¿Ya? Entonces, muchachas, muchachos, seguimos. Las funciones índice y coincidir. ¿Alguna duda? ¿Dudas? No, profe. ¿Qué es lo que la enseñanza, por decirlo aquí, es que la función coincidir generalmente, digamos que va a servir de comodín en las otras funciones de buscar? ¿Ya? La vamos a usar unida a las funciones de buscar, generalmente. Es difícil que se use sola, porque no siempre nosotros necesitamos, por sí solo no necesitamos que nos dé la posición en la que se encuentra algo, ¿no? Sino que esa posición la necesitamos porque vamos a utilizar ese número de posición en otra función de buscar, más o menos para que tengan una idea. Entonces aquí hay otras que son para usar también función de índice y coincidir, pero vamos a pasar a un buscar para explicar este buscar y tratar de llegar a esta hoja de aquí. Entonces, la función buscar, ¿qué les dije? Ustedes van a encontrar que en su hoja no tiene esto. Esto fue unas pruebas que estuve haciendo. Cuando nosotros vamos a buscar, ¿qué es lo que les dije? Que siempre, sí o sí, la primera columna debe estar el valor que vamos a buscar. En este caso tiene dos columnas y lo que nos están pidiendo es buscar los meses, buscar los ingresos del mes de julio. Entonces, nosotros vemos esto, podemos utilizar una función índice, podemos utilizarla. Podemos utilizar una función coincidir, no podemos utilizarla. ¿Por qué? Porque me están pidiendo un valor y no la posición. Entonces aquí estamos debatiéndonos entre buscar o índice. Si buscamos el índice, tenemos que darle nuevamente la posición exacta y entonces aquí es chico, pero si tenemos más, como nos dijo Pablo, entonces ¿qué nos haríamos? Sería un problema y ahí entonces se nos complica porque tendríamos que utilizar sí o sí la función coincidir. Pero tenemos la función buscar, que no lo usamos aquí porque teníamos, lo que íbamos a buscar lo teníamos en la última posición. Pero aquí lo tenemos en la primera posición, lo que vamos a buscar, y lo que vamos a devolver se encuentra en una columna más a la derecha. Es decir, está después de esa columna. Entonces, utilizamos el buscar B. ¿Cómo sabemos si tenemos que utilizar el buscar B o el buscar H? Pues según la tabla de los datos que tenemos. En este caso, los datos los tenemos en la columna, lo que vamos a devolver está en una columna, entonces ya sabemos que lo que vamos a buscar es un buscar B. Decimos buscar B, valor buscado. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? Bien, ya aquí lo tenemos en una columna, en una celda. Entonces, hacemos referencia a esa celda para que nos permita buscar para cualquier mes nuestra matriz, todo esto que tenemos aquí, punto y coma, indicador de columna. En este caso tenemos dos columnas, la primera es la de los meses y la segunda la de los ingresos, por tanto mi indicador de columna es la 2. Y la coincidencia yo quiero que sea, en este caso quiero que sea exacta. Y vemos aquí, podemos poner agosto y nos va a cambiar el mes en función del valor que tenemos aquí. Cambiamos aquí y nos cambia este resultado. Con esta función buscar, ¿alguna duda? No, profe. El resto, muchachas, muchachos, las voces que no escucho. Profe, No, ¿y si lo profe. omite y no le deja verdadero y falso? Lo podemos dejar, lo podemos quitar también. Bueno, en este caso no nos está dejando. En el otro, en el coincidir sí nos deja, pero aquí no nos deja. Sí o sí, vamos a tener que ponerlo porque nos está dando error. Si ponemos verdadero, nos va a dar el mismo, mira, no nos quiere dar el resultado. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es letras. Y como es letra, es difícil buscar un valor aproximado. Eso generalmente es cuando lo que estamos buscando son valores numéricos. Entonces, siempre que busquen letras, muy importante, siempre que busquen cadenas de caracteres, yo les sugiero que coloquen falso.
Y de esta forma no vamos a tener errores. ¿Ya? Usamos únicamente, vamos a buscar, pero tendría que cambiar esta tabla. Si buscamos un valor numérico, es muy posible que entonces sí nos funcione el valor aproximado. Pero con valores de texto no nos está funcionando. ¿Alguna otra duda? Me estaban preguntando dos muchachos a la vez. ¿Era la misma duda? ¿Dudas? No, profe. Ya. No, pues, Entonces, miren aquí, aquí teníamos dos tablas y aquí tenemos tres. Digo, dos columnas y aquí tenemos tres columnas. Y nos piden también, según el mes, buscar los gastos. Ya vemos que los gastos no están en la segunda columna, sino que está en la tercera. Pero igual lo que vamos a buscar está en la primera columna. Por tanto, podemos utilizar también la función buscar. En este caso, ¿qué sería diferente? Esta función, ¿qué sería de diferente a la función que creamos arriba? ¿Qué es lo único que me cambiaría? Miren, yo voy a copiar esta función. Tengo que cambiarle los rangos, eso sí. La columna. El número de la columna. Muy bien. En este caso me cambiaría el número de la columna. Yo mejor la hago nueva. Buscar B, el valor buscado, lo que teníamos aquí, punto y coma, la matriz, nuestras tres columnitas, punto y coma, y ahora sería entonces la columna 3 y no la columna 2 como habíamos hecho aquí. ¿Por qué? Porque estos valores están aquí. ¿Ya? Y así podemos hacer, vamos a ir combinando. Aquí vemos los ingresos por año. Ahora aquí vamos a buscar por año. Y vamos a hacer este. Vamos a hacer este. ¿Cómo ustedes creen que me quedaría este? Aquí yo tengo que usar el buscar H o el buscar B. ¿Buscar H? ¿Por qué? Porque el año se mueve de forma horizontal. Muy bien, porque el año se mueve de forma horizontal. Entonces, aquí yo digo buscar H. ¿Cuál es mi valor buscado? El año. Marco el año. Punto y coma. ¿Cuál es mi matriz buscada? Esta matriz que tenemos aquí. Punto y coma. ¿Y cuál es el indicador de fila? ¿Qué número tenemos que buscar? 1. ¿Por qué? Porque en esa fila están los años. ¿Ya? ¿Alguna otra idea? ¿No sería Sí. el 4? ¿Por qué? Porque el 2017 es el cuarto, ¿no? Ya, vamos a ver. No, creo ¿Qué que nos sería el está 1. Creo que sería el 1. Y falso. Vamos a poner en falso. Y vamos a ver. ¿Qué valor me está dando? ¿Dónde ¿Qué tal? encontramos el 118? En el mes 4, marzo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ese indicador que nos estaba dando? El Recuerden ingreso que es de la marzo. recuerden que es la intersección, ¿sí? Es la intersección de donde esté esa fila y la columna. Si nosotros queremos, en algún momento nosotros dijimos que queríamos los del mes de marzo. Pero ahí faltaría especificar eso, sí, porque si no también podría sacar la suma. El ingreso Aquí no, 2017 podría sacar como una sumatoria de todos los años, o sea, de pero, todos los meses. claro, pero aquí lo que nos están diciendo, fíjense arriba, cuál fue el ingreso del mes de octubre del año 2017. Sí, perdón. Entonces, el número Entonces en vez de 4 es 11. Sí, Muy bien. ¿Ya? Entonces buscamos octubre y mírenlo aquí, lo tenemos. ¿Ven? Y así nos vamos dando cuenta de cómo es que funcionan, cómo trabajan estas funciones. Si yo quisiera, en lugar de decirle 2011,
digo, la posición 11, y yo quisiera dejarle la posibilidad de que ingresara el año, el mes, ¿qué tendría que hacer? Porque aquí entonces me sirve únicamente por octubre, pero yo no quiero que sea únicamente por octubre, yo quiero poder, según el mes que yo ponga aquí, que me dé este valor de aquí. ¿Qué se les ocurre? Ese 11, ¿cómo lo podremos obtener? Profe, y no se puede como seleccionar octubre, o sea, donde dice octubre. Ya, si nosotros seleccionamos donde dice octubre, aquí en lugar de un número vamos a tener una cadena de caracteres y no va a saber identificarlo la función. Pero por ahí está la cosa. ¿Qué función nos permite a nosotros obtener la posición de ese mes de octubre? ¿Coincidir? Muy bien. Coincidir, entonces nosotros, por ejemplo, si nosotros hacemos así y decimos coincidir, ¿qué valor queremos buscar? Es de este mes. ¿Y en qué matriz? ¿En qué matriz? ¿Qué tendría que seleccionar? Desde donde dice enero hasta diciembre. Muy bien. Y yo quiero que sea una coincidencia exacta. Y entonces me va a dar 10. ¿Me va a dar 10 por qué? Porque no seleccioné meses. ¿Ya? Entonces ahora, esa función coincidir es lo que yo tengo que hacer. En esta posición donde yo tengo el 11, yo pongo la función coincidir. ¿Ya? No me está dando porque lo que pasa es que tenemos que usar aquí, si usamos, lo usamos desde el C35. Desde el C35 y listo. Y ahora nos da el 506. ¿Ya? ¿Entendieron ahí qué fue lo que hice? Y ahora si nosotros cambiamos el mes, vamos a poner enero, el 2017 nos cambió a 21. ¿Entendieron, muchachas, muchachos? Sí, profe. Ya. ¿Vieron cómo ahora utilizamos un coincidir dentro de un buscar? ¿Ya? Eso es muy importante. Un coincidir dentro de un buscar para que ese 11 ya no sea fijo. Entonces, buscamos los meses, porque este es el enunciado de los meses, y luego la posición, recuerden que me está diciendo la posición de la fila, le tengo que dar un número de fila, no un número de columna. ¿Ya? Es importante tener en cuenta eso. Lo que yo voy a buscar, digamos que el buscar H y el buscar V, el nombre lo dice por donde se encuentra el valor a buscar. El buscar V, el valor a buscar se encontraba en la columna. Y en el buscar H, el valor a buscar se encuentra en la fila, el valor a buscar. ¿Sí? Entonces, después yo voy a marcar, si aquí yo marco esto, después yo voy a marcar una fila y entonces la intersección es donde él me va a dar ese resultado. ¿Sí? Se ven que ya íbamos a tener esta columna y con la fila 11 y ahí en la intersección de la columna y la fila era el resultado. Aquí tenemos un ejercicio. Este ejercicio, lo ven así como que más amadito, más lindo, es un ejercicio de un certamen. ¿Ya? Donde tenemos una base de datos por aquí, tenemos los valores del dólar por aquí y aquí tenemos las búsquedas que vamos a realizar. Entonces, este valor de aquí y este valor de aquí, este valor de aquí y este de aquí, se los voy a marcar en grisecito. Estos valores había que buscarlos haciendo una validación de datos, que ya lo sabemos y no voy a perder tiempo en eso. El día de compra debemos seleccionar los días que tenemos aquí y los meses debemos seleccionar estos meses. Y ahora el precio en euros debemos buscar. ¿Dónde tenemos el precio en euros? En esta tabla de aquí. Nosotros estamos viendo que vamos a buscar el precio según el nombre. Entonces, si tenemos el nombre, fíjense, el nombre está en la primera columna, el precio en la última. Esto se pinta muy, muy, muy pintado a un buscar. Utilizamos el buscar que ya conocemos. Buscar, ¿cuál buscar? Buscar B. ¿Por qué? Porque lo que vamos a buscar se encuentra en la vertical. ¿Ya? Se encuentra en una columna. ¿Y qué valor vamos a buscar? El valor que tenemos aquí. ¿En qué matriz? En toda la tabla que tenemos aquí. ¿Y cuál sería el indicador de mi columna en este caso? ¿Qué número yo tendría que poner?
5. O 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Era, Sí. no, 5, 5. Cierto. 5, disculpa. Y coincidencia, vamos a buscar un nombre, utilizamos una coincidencia exacta. Y vemos aquí el precio en orden, vamos a poner para el primero, para no perdernos tanto. Bueno, nos encontramos, nos puso en orden, sirope de regaliz, vamos a ver, míralo aquí, y efectivamente nos está dando el 10, Hay que cambiarlo. porque puse 1, 2, 3, 4 y 5. Y me está dando, Es que no está en peso. 1, 2, 3, 4. Ya. Vamos a ver aquí, formato de celda, moneda, pero me está dando el 10 porque me está... ya, si era 10 lo que tiene que dar. Porque yo estaba mirando el 3, estaba mirando mal. Ay, qué cabeza. Me estaba dando bien el resultado, yo estaba mirando este. Me había quedado con... Entonces, el 10 vemos que es el resultado que me está dando. Ahora, ¿qué viene de interesante? Fíjense aquí, ya yo tengo para seleccionar la categoría, tengo para seleccionar el día, tengo para seleccionar el mes. ¿Ya? Me está pidiendo el valor en pesos chilenos. ¿Cómo yo tengo aquí el valor en pesos chilenos? Sí, aquí yo tengo el valor en euros y aquí yo tengo el valor del dólar en esta tabla. ¿Qué ustedes creen que yo tenga que hacer aquí? Transformando. Ver el valor del dólar y después convertirlo. Muy bien. Nosotros tenemos que este euro llevarlo a dólar. Por tanto, este valor de aquí debemos multiplicarlo con este valor de aquí. Y una vez que tengamos el precio en dólares, pues entonces llevarlo a pesos chilenos buscando el valor aquí dentro. Digamos que tenemos varias partes en este ejercicio. Una, que es obtener el valor, la cantidad de dólares. Cantidad de dólares. Y eso lo conseguimos, ¿cómo lo conseguimos? Euro por el valor del USD. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues multiplicamos el valor que tenemos aquí por este. Ya este valor lo tenemos buscado, está en la L2. Entonces, si nosotros decimos esto es igual a L2 por este valor que tenemos aquí, nos va a dar que el precio en dólares. Esto lo vamos a poner para no confundirnos. Sabemos que esto es, vamos a ponerlo Estados Unidos, el mismo símbolo. Ya sabemos que este es el valor en dólares, ¿ya? Y una vez que yo tengo el valor en dólares, tengo que llevarlo a pesos chilenos. Es decir, que según el día y el mes, tengo que venir aquí, es decir, si tengo 4 de mayo, vemos, miren, aquí no tenemos 4 de mayo, vamos a ver, vamos a seleccionar el 2 de mayo, es decir, que ahora nosotros tenemos que multiplicar este valor que tenemos aquí por este valor de aquí. Y para nosotros buscar este valor de aquí, necesitamos usar una función de buscar. Pero, ¿cuál utilizamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Podemos utilizar un buscar? ¿Ve? Profe, una duda. Sí. ¿No tendría que ser el 3 de mayo porque es el día anterior siempre el que se tiene en cuenta? Bueno, ya digamos que eso es ya ese término como que no lo sabía de que siempre se tiene en cuenta el día anterior. Ya, pero podríamos buscar el día anterior, lo que hacemos es restarle una. Vamos a pensar que vamos a utilizar el valor según el día actual. Ya no vamos a enredarnos en ese momento porque ya vamos a ver que vamos a tener que restar y todo, entonces vamos a pensar que el valor del dólar es el día de hoy. ¿Sí? Ya. Vamos a hacerlo, vamos a utilizar, digamos, ese supuesto de que vamos a utilizar el valor del dólar como el del día de hoy. ¿Ya? Entonces, ¿qué función ustedes creen que debemos utilizar? Buscar, índice, coincidir, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo yo busco este valor de aquí? ¿Cómo yo llego a este valor? Porque vamos a necesitar fila, coma, columna. Si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros podemos utilizar índice y... No. Dime.
como la hicimos antes con índice y coincidir, ¿o no? Muy bien, una solución puede ser esa. Entonces, si quieres se las hago por separado, nosotros necesitamos encontrar la fila y necesitamos encontrar la columna. Una solución podría ser esa. La fila, digamos que ya la tenemos, ¿ok? Vemos aquí los días, tenemos la fila con los días. Por lo tanto, la fila la tenemos en el índice. Nos faltaría la columna. ¿Ya? Entonces, la columna no podemos, a ver lo que les digo, si yo hago índice, si yo digo la función índice, nuestra matriz es esta matriz que tenemos aquí, fíjense, es esta matriz. El número de fila, ¿cuál sería? El día. Sería nuestro día, siempre, eso se los dejo para el final. Sería nuestro día que va a representarnos esa fila y entonces la columna. Yo tendría que escoger el mes, pero si escoge el mes no me está diciendo un número. Entonces ahí es que yo utilizaría mi función coincidir. ¿Y cuál es el valor que yo voy a buscar? Pues ahora el valor que yo voy a buscar es el valor de ese mes. Punto y coma, donde yo lo encuentro, yo lo voy a encontrar en este lugarcito de aquí, es donde yo lo voy a encontrar, lo marco desde, en vez de, lo marco todo completo, para que sea en la misma, lo marco todo completo, y el tipo de coincidencia yo quiero que sea exacta. ¿Ya? Entonces ahí, en principio, debemos obtener un valor. Vamos a ver qué sucede. Que nosotros estamos seleccionando el día 2 del mes de mayo, pero si se fijan, mi rango empezó aquí. Por tanto, el número 2, la posición 2 es esta de aquí. ¿Ya? Y mayo, que cuando me lo está reconociendo, me está reconociendo también este valor de aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Al día que tenemos por aquí, le vamos a sumar 1 para que nos dé el día exacto. ¿Ya? Vamos a ver, ahora ya nos está dando un valor, 678,71. Nos está dando, efectivamente, ¿es ese valor? Sí. En mayo sí nos los tomó. Exacto, 678,71. ¿Ven? Y ahora tuvimos que sumarle 1 porque lo estábamos tomando desde arriba. Me decía, yo tomé exactamente desde N, desde J. Profe, Sí. y en la misma fórmula, por ejemplo, no lo podríamos multiplicar al tiro en esa fórmula para que nos dé el valor en pesos chilenos. Exactamente, exactamente. Lo que se lo estaba haciendo por separado. Aquí entonces, si nosotros vamos a hacer, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a hacer la fórmula completa. Esto lo multiplicamos por esto, ¿no es así? Ahí obteníamos el valor del dólar, ¿no? Y ahora multiplicábamos por cuánto. Déjenme copiar la fórmula para no volverla a escribir. Copiamos, venimos aquí y decimos, esto es igual a este valor que tenemos aquí por este valor que tenemos aquí por el resultado de la función. Y obtenemos, ya sabemos que esto es en peso chileno, le cambiamos el formato y podemos verificar. Y de esa forma obtenemos el valor en pesos chilenos para el día 2 de mayo. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Profe, ¿qué se hace con los espacios vacíos? Los espacios vacíos, ahí en ese caso sí nosotros podemos, fíjense que me dio un 0. A ver, lo ideal sería quizás utilizar funciones con sí y los espacios vacíos me tome el día antes o el día después, ¿ya? Pero en este caso no vamos a complicarnos e ir más allá, ¿sí? Podemos utilizar que las coincidencias no sean exactas. Vamos a ver en el coincidir. En el coincidir lo que estábamos buscando es el valor de N2. Vamos a ver si aquí ponemos que sea, vamos a ponerle un menor y vamos a ver si nos pasa, nos está dando, fíjense que antes nos había dado 678, ahora nos está dando otro valor. ¿Ya? Para tomarnos un valor, vamos a ver si escogemos, vamos a cambiarlo al 1 de mayo. ¿Ya? Nos está dando 0 porque el 1 de mayo no nos está dando valor. Pero aquí, claro, lo cambié aquí y no lo cambié aquí. Vamos a ponerle aquí un 1.
y nos va a tomar otro valor. En caso de que esté 0, nos va a obtener otro valor diferente, pero no nos va a dar 0 en ese caso. En ese caso es cuando conviene poner esto de las coincidencias que no sean exactas para que nos dé un valor, pero porque estamos buscando números, ¿ya? Y en este caso de coincidir estamos buscando una posición, entonces nos va a buscar una posición mayor o menor a la que nosotros buscamos. Ahí nosotros decidimos si queremos que nos entregue una posición menor o nos entregue una posición mayor en caso de que no hayan valores. Es ahí donde entonces juegan esos valores. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? ¿Entendieron? Sí, profe. La muchacha que me Sí, profe. preguntó. La muchacha que me preguntó. Yo quiero ir a, Sí, sí. lo que no logro es aprenderme, porque no veo sus nombres. Ojalá pudiera ver sus nombres y ya de paso ya me voy aprendiendo las voces de ustedes, qué es lo que es. Entonces, esa función que hicimos ahí, esta función índice podemos hacerla con buscar. Ya se nos acabó el tiempo, yo les propongo que la hagan también con la función buscar. ¿Ya? Van a tener también que utilizar buscar, van a tener que utilizar coincidir posiblemente, porque recuerden que en el buscar esa posición, el mes, nunca vamos a poder, si buscamos por el mes, después quizás el día se nos complique o viceversa. Entonces ahí piensen a ver qué función buscar usan y cómo harían para ustedes cambiarlo. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta, pero no es de esto. ¿Ya? Que estoy un poco confundida el cómo se ocupan las comas y el i. Ah, en la función y me dices. Pero aparte de eso, ¿cómo se ocupan Pero, las comas? Porque hay veces que en los criterios, o sea, de las pero funciones a que ver, vimos, pero estamos hablando de utilizar el i como función o utilizarlo el i como concepto de criterio en un filtro avanzado. es diferente. Funcionan iguales porque todas las condiciones deben cumplirse, pero a la hora de escribirlo sí es un poco diferente. Como tal, el i significa que para que me dé verdadero, para que se cumpla todas las condiciones que van unidas con un i, todas deben cumplirse. Eso sí se cumple para cualquier cosa que tenga un i. Ahora, si quieres verla en una función, se escribe con una función, se escribe de forma diferente a si quieres verla en un filtro avanzado. ¿Dónde es que quieres verla? No estoy entendiendo. Estamos, La función i, cuando me dices el i, ¿dónde quieres verlo? ¿En una función como función o en un filtro avanzado? pero no estamos hablando de ese que se ocupa en las funciones, ese que es literal y que se ocupa para más de un criterio. Estoy hablando de ese i que es como un infinito, pero dado vuelta. El I es como un 8. Sí, ese. A ver si entendí. Estamos hablando Del Asperson creo que del se llamaba. Aspersan. Sí, ese. Ya caí. Me di un poquito duro en la caída, pero bueno. Nosotros lo utilizamos en una función, por ejemplo, en una función que tenga una condición. Vamos a ver, por ejemplo, un contar sí, que yo quiero, vamos a marcar el rango, o marcar este mismo rango de aquí, y yo quiero contar, déjame ver qué condición, si yo voy a contar aquí si los valores del empaque, no, disculpa, a ver, voy a contar, un contar sí, aquí en los valores del empaque, yo quiero contar siempre que el valor sea distinto, o siempre que el valor sea igual, vamos a poner distinto, vamos a ver, para las condiciones yo necesito ponerlo entre comillas, ¿sí? Entonces, si yo digo que sea igual a un valor, yo puedo decir que sea igual a paquete,
¿ya? Yo le digo que sea igual a paquete y él me va a contar los que tengan que ver con paquete. Aquí es como si yo pusiera un signo de igualdad, ¿ya? Que no es necesario ponerlo. Un signo de igualdad y estoy poniendo un valor. Pero ¿qué pasa si yo aquí, si yo ese paquete, por ejemplo, lo tengo aquí, en esta celda? Y ahora, en lugar de escribirlo directamente como paquete, yo quiero hacer referencia a esa celda. Yo quitaría todo esto y hago referencia a esta celda. Todo bien, me va a seguir dando igual. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, es como si yo dijera, es igual. Es si yo pusiera el signo de igual. Cuando es igual no tengo que poner el signo. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir que sea diferente? Ahí, para decir que sea diferente, yo tengo que abrir y cerrar comillas y poner el signo de diferente. Pero si yo hago esto, mira, me va a dar error. ¿Ya? Ni me deja escribirlo. ¿Por qué? Porque no me reconoce esto que está afuera, no lo está reconociendo porque ya yo puse abrir y cerrar comillas. Y si lo pongo dentro, tampoco me lo va a reconocer, me está reconociendo cualquier cosa porque K6 no me lo está tomando como referencia a una celda. Por tanto, el K6 yo sí o sí tengo que ponerlo afuera. Y una forma de yo unir, de decir, mira, este signo de diferente está unido a este K60, es utilizando el ampersand, que es lo que me permite a mí de cierta forma concatenar. Y de esa forma estoy obteniendo los valores que sean diferentes de paquete. Y el K60 no es necesario ponerlo entre comillas. No, es que no lo podemos poner entre comillas, porque en el momento que lo pongamos entre comillas, ya no lo va a tomar como la referencia a una celda, sino que lo va a tomar como un texto que yo quiero que me verifique. ¿Entiendes la idea? Sí. Si yo lo pongo entendí. dentro de las comillas, me va a buscar entonces todos los que sean diferentes a K60. Es como si me estuviera buscando esos caracteres dentro de esa lista y esos caracteres no los tengo, ¿entiendes? No me va a buscar el valor que yo escribí en paquete, en la celda K60. Entonces, ni en los... Ya, entendí que no en las mismas comillas, pero en diferentes comillas tampoco. Como en diferentes comillas. En diferentes comillas sí sirve si es que ponís paquete, si es que le escribí el nombre. Si tú escribes el nombre aquí dentro de las comillas, si yo escribo así, yo no tendría que utilizar el ampersand. No. Era con lo otro, pero ponerle I, comillas, K60, comillas. Eso no, porque es una celda, ¿no? Poner, ¿cómo me decías? Ya, comillas, distinto, cierra comillas. Ya, ajá, distinto, así, Sí. ajá. Ya, el I, y abro El- comillas, K60, cierro comillas, ah, eso no. no, ponerlo así, no, porque lo Pero si mismo fuera me el, está lo que pasando. dice Ah, el cuando nosotros compañero que utilizamos, fuera la palabra paquete, sí ya, se hace entre comillas. claro. ¿Qué es lo que está pasando? Que tú seguro estás confundida en la función de concatenar. Cuando nosotros queremos concatenar los valores, varios valores, nosotros podemos decir, por ejemplo, pero son valores independientes. Y aquí yo pongo, por ejemplo, esto, y abro y cierro comillas, y estoy concatenando valores en una celda. Entonces aquí sí, abrí, cerré comillas, y puse esto, y volví a cerrar comillas, y puedo volver a poner aquí, y volví a abrir, pero no estoy haciendo referencia a una celda, sino que estoy poniendo caracteres independientes y no estoy usando ninguna función. ¿Será que lo viste así y te confundiste? No sé, tengo una mezcla de cosas No, que son mira el muchas chat, funciones. mira Ya, cómo lo escribí. En vez de ponerle K60 tendría que ir escrito así. ya. Entonces vamos a probar, que nunca lo usé así, vamos a probar si no funciona. Nunca lo usé. Entonces no les voy a decir que sí o que no, que nunca lo usé. Vamos a ver, y nos tiene que dar 51. Y nos está funcionando, así que también funciona así. ¿Ya? Pero digamos que aquí estamos escribiendo de más, porque ya con esto yo lo resuelvo haciendo esto. Ya. ¿Entiendes? Entonces ahí ya estaríamos escribiendo de más. Mira, hoy también he aprendido algo nuevo, nunca lo había usado así, pero estaríamos escribiendo de más si utilizamos entonces las comillas con el ampersand
en el medio y nuevamente las comillas. Se puede usar, pero lo que no podemos es ponerle, nunca le podemos poner comillas cuando estamos haciendo referencia a una celda. Ya. ¿Ya? Eso sí que no, a la Pero, celda no le podemos profe, poner referencia, comillas, ¿sí? y si le ponemos otro y, si juntamos otro criterio, Sí, pero lo que nos va a hacer es buscar en la misma celda un nombre compuesto, ¿entiendes? Nos va a buscar en la misma columna, no es que vaya a buscar después en otra columna, porque ya eso sería un contar sí conjunto. Si nosotros ponemos aquí y otro nombre, no es que nos vaya a contar los paquetes y las, no sé, le ponemos, dice barra, ¿ya? Es posible que nos está dando, sabe Dios qué número nos está dando, hay que contar, ahí ya tendría yo que verificar si realmente ese 77 representa los que digan paquete y barra. Y ahí sí tendría que contar a ver si que sean diferentes. Bueno, es que son diferentes. Vamos a ver, vamos a hacer un contar. Déjenme hacer una cosa rapidita. Contar. Vamos a ver cuántos campos hay aquí. Y es muy posible que dé 77. Claro, estoy contando, contará. Vamos a poner un contará. Y efectivamente nos está dando 77. Es decir, que aquí no nos está contando ninguno porque no hay ningún nombre que se llame, es como si él me estuviera contando algo que fuese diferente a paquete, algo escrito así, paquete barra. ¿Ya? Entonces por eso me está dando la misma cantidad que hay total porque no me está contando ninguno porque lo que está mirando es que si fuese diferente de algo que está escrito que se llame paquete barra junto. ¿Entendieron ahí? sí, profe, entendimos. O sea, entendí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y el resto? Esto es interesante porque vemos ahí, es una forma también ustedes de validar. Si yo estoy buscando los diferentes, me está dando la misma cantidad, ¿entiendes? Entonces, ahí es una forma de verificar. Nada, muchachos, ya se fueron algunos y no les comenté de una tarea que les subí a aula, pero de todos modos les voy a mandar un mensajito donde les explico a todos una tareita de buscar, ¿ya? Está en aula y yo les voy a mandar un mensajito donde está y los datos es hacer un único ejercicio, igual que hicieron en los filtros avanzados, hacer un único ejercicio para entregar el lunes. ¿Sí? De todos modos, como siempre, yo les voy a mandar un mensajito para que lo tengan claro. ¿Es ¿Sí? evaluado igual? Una evaluación formativa. Ya, Va a profe. ser como una evaluación formativa, es un único ejercicio para buscar. ¿Sí? Estas son aparte de los videos, ¿cierto? Pero las, ¿cómo se llama? Después las voy a promediar juntos a los que están haciendo en los videos. Todas son para obtener una nota. ¿Ya? Entonces, ¿por qué me interesa esta evaluación formativa? Porque las funciones de búsqueda salen, aquí les puse la pregunta de un certamen y sale siempre en todos los certámenes. Entonces es importante que la practiquen conscientemente. ¿Ya? Entonces, muchachas, muchachos, nos vemos el próximo lunes. Tengan una linda semana y, como siempre, cualquier duda me escriben al correo, ¿sí? Chao. Ya. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Profe. Chao. Profe. Chao.